Hola, buenos días a todos. Soy David Scors. Bienvenidos a mi canal y bienvenidos al curso de Relatividad General en 20 minutos. Y esta es una de las 3 lecciones o 4 lecciones que quedan ya en el curso. Y en esta lección vamos a hacer algo que yo considero que es bastante importante, que es derivar las ecuaciones de campo de Einstein partiendo desde un principio de acción estacionaria, tal y como os dije la semana pasada. De hecho, yo os animo a que visualicéis la lección anterior antes de esta. Y lo he llamado, derivación a lo Hilbert. Si os interesan todos estos temas y seguir mis cursos, os invito a suscribiros a mi canal. ¿Por qué he decidido finalmente realizar esta lección? Bueno, en primer lugar, porque los principios de acción son muy importantes, son realmente centrales dentro de la física moderna, aunque en algunos casos la resolución pueda ser tediosa. Y esto es así porque los principios de acción que se cristalizan en una función lagrangiana, una función de Lagrange, definen las propiedades fundamentales de los sistemas físicos, especialmente aquellas propiedades que se conservan, que son cantidades conservadas. Y además las funciones de Lagrange codifican interacciones y conservan propiedades de los sistemas físicos. Y de estas interacciones que podemos plasmar matemáticamente, podemos derivar las ecuaciones de cinemática y dinámica que gobiernan esos sistemas físicos en concreto. Os animo a ver algunas de las lecciones en el principio de acción estacionaria que di en el curso de relatividad especial en 20 minutos que tenéis disponibles en mi canal, y en otras lecciones igual os dejaré un enlace al final de la lección para que tengáis acceso a estas lecciones. Muy bien, pues vamos a ver qué acción hemos elegido y la lagrangiana que vamos a resolver. ¿Vale? Yo os dije en la lección anterior que la resolución del principio de acción en relatividad general es realmente tediosa. Y veréis en otras presentaciones, en otros sitios, incluso en los libros de texto, maneras de derivarla que son realmente complicadas o difíciles de seguir. Entonces yo le estuve dando vueltas y he encontrado una manera simplificada que al menos nos va a permitir entender cómo se derivan las ecuaciones de campo de Einstein a partir de la función de Lagrange que definimos en la lección pasada, la semana pasada. Y este principio de acción decidimos incorporar el elemento de volumen del espacio-tiempo en general, que como ya lo explicamos es la raíz cuadrada del determinante del tensor métrico, por las razones que ya dijimos anteriormente, todo esto integrado en las 4 coordenadas del espacio, y acoplado al elemento de volumen del espacio vamos a colocar el tensor, el escalar de curvatura de Ricci, que es lo que le va a dar esa propiedad de curvatura al elemento de volumen plasmado de esta manera. Y pusimos una constante, un medio dividido entre k. Esto es una manera clásica de representarlo, puede ser cualquier constante, al final siempre cuando lo llevamos al límite newtoniano resolvemos siempre la constante adecuada. Y he elegido para esta lección pues ir a lo más fácil. He descartado incluir el campo de materia, es decir, lo que va a generar la gravitación, y al menos intentaremos derivar las ecuaciones de campo de Einstein en el vacío, es decir, sin un campo de materia, lo cual simplifica bastante la resolución. Y la simplifica porque fijaos que nuestra función de Lagrange pues son dos escalares realmente, la raíz cuadrada del determinante del tensor métrico, aquí le pongo un menos, a veces se suele representar como un menos, simplemente tenéis que tener en cuenta que son valores absolutos.
Si aquí esto sale menos se convierte en un más, pero bueno, no me voy a detener en esos detalles. Y después nuestro escalar de curvatura de Ricci. Es una función de Lagrange bastante sencilla. Y por simplificar, como os he comentado antes, pues he decidido hacerlo en ausencia de materia. Pero al final de la presentación voy a hacer un par de pasos súper simplificados para que veáis cómo se introduce el campo de materia dentro de un principio de acción estacionaria. Para resolver la ecuación es difícil, Einstein también utilizó esta técnica. Aplicaríamos la fórmula de Euler-Lagrange, que se basa en una diferenciación parcial de la función de Lagrange con respecto a los componentes del tensor métrico. En este caso los he puesto contravariantes, da igual, podéis ponerlos contravariantes, covariantes, no tiene la menor importancia. Simplemente que sepáis que en la función de Lagrange, en la función que os he enseñado antes, es una función dependiente de los componentes del tensor métrico, porque tenemos ese determinante, y que los componentes del tensor métrico son los que están actuando como las coordenadas del sistema. En las funciones lagrangianas no tienen por qué tener las coordenadas x, y y z. O sea, podemos elegir cualquier tipo de coordenadas que definan una función, incluso valores de un campo, como energía potencial, etcétera, etcétera. Pues aquí elegimos como coordenadas de nuestra función pues los componentes del tensor métrico. Habría que calcular esta ecuación para cada componente, es una diferenciación parcial, e igualarla a una diferenciación parcial de la lagrangiana con respecto al cambio de los componentes del tensor métrico con respecto a cada una de las coordenadas y después diferenciarlo con respecto a cada una de las coordenadas. Es una fórmula bastante compleja de solucionar. Así que lo que vamos a hacer es una aproximación un poquito más primitiva. Lo vamos a simplificar. Y vamos a seguir una aproximación que siguió Einstein, que era bastante práctico en ese sentido, y básicamente lo que hizo fue minimizar la lagrangiana, la función de Lagrange, frente al tensor métrico. Exclusivamente solo consideraba como coordenadas los componentes del tensor métrico y dijo, bueno, pues lo que voy a hacer es encontrar en qué situación tengo esa situación estacionaria con nuestra ecuación de Lagrange, pero con respecto a los cambios en el tensor métrico. ¿Vale? Y esto se representa de esta manera. No es un símbolo de derivada parcial normal y corriente, sino que es un delta. Y esto lo que implica es, más que una derivada, es un principio de perturbación, ¿de acuerdo? Un pequeño cambio en la función, tenemos que encontrar ese pequeño cambio en la función, hacemos el pequeño cambio de la función cuando cambiamos los componentes del tensor métrico y esto lo igualamos a cero para minimizar la función con respecto a los componentes del tensor métrico y así encontramos qué puntos son estacionarios o son los adecuados para la función cuando estudiamos los cambios en el tensor métrico. Si lo queréis ver, los cambios mínimos o cómo no cambia la función si cambiamos los componentes del tensor métrico. Esto es lo que implica. A efectos prácticos es prácticamente lo mismo que una derivada. O sea, es básicamente una derivada. Lo único que lo que hacemos es, en vez de hacer una derivación y una minimización, hacemos una pequeña perturbación. ¿Vale? Y va a ser una pequeña perturbación de nuestra función de Lagrange con nuestro escalar de Ricci, nuestro elemento de volumen, con respecto al cambio en los tensores métricos y los vamos a igualar a cero. Como veis aquí se me ha venido abajo, da igual, no tiene la menor importancia. Así que lo que vamos a hacer es aplicar la regla de la diferenciación. Entonces vamos a diferenciar esta función con respecto a los componentes del tensor métrico como si fueran las coordenadas. ¿Y cuál es la regla de la diferenciación?
Bueno, pues la derivada del primero, que es el escalar de Ricci por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo, de la segunda función, por el primero sin derivar, porque es un producto de funciones. Y lo hacemos de esta manera. Aquí tenemos nuestro determinante y la derivación del escalar de Ricci con respecto a los componentes del tensor métrico, más el tensor, el escalar de curvatura de Ricci por la derivada del tensor métrico del determinante del tensor métrico con respecto a los componentes del tensor métrico, ¿vale? Pero fijaos una cosa, esto de aquí es un escalar, es un número, por lo tanto la derivada va a ser 0. Sí, ya sé que podríamos haber simplemente sacado el escalar de curvatura de Ricci fuera y haber hecho la derivación. Lo acabo de ver ahora, ¿no? Pero bueno, básicamente esto es 0, lo quitamos de ahí y tenemos que resolver ahora esta ecuación que parece bastante sencilla. El escalar de curvatura, la derivada del determinante del tensor métrico con respecto a el tensor métrico. Y decimos, bueno, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Porque aparentemente, bueno, pues esto es un escalar, es un número, y esto también es un número. Sí que es cierto que no lo podemos considerar constante porque es dependiente del tensor métrico de manera directa, el determinante. Entonces la idea es intentar transformar esta ecuación escalar en una ecuación, me refiero con estos escalares, en una ecuación donde tengamos componentes que poder diferenciar con el tensor métrico. Entonces necesitamos incorporar componentes en nuestro escalar de Ricci y transformarlo en el tensor de curvatura de Ricci, pero si hacemos esto con el escalar de Ricci tenemos que hacer lo correspondiente con el determinante del tensor métrico. Así que vamos a transformar esta ecuación mixta, escalar, en una tensorial. Y lo hacemos pues de esta manera. Y fijaos, hemos transformado el escalar de Ricci de tal manera que hemos introducido secretamente con el tensor métrico los índices mu y nu, y hemos hecho lo mismo, lo correspondiente, pero con el tensor métrico mu y nu con índices contravariantes. Aquí son covariantes, contravariantes. Esto se eliminaría con esto y volveríamos a tener una ecuación donde no es dependiente de estas coordenadas. ¿Veis? Esto se simplifican con esto. Realmente no hemos hecho nada. Hemos transformado estos escalares de tal manera que podamos simplificar también estas coordenadas. Pero ahora esto nos va a permitir diferenciar nuestro tensor con coordenadas con respecto a las coordenadas del tensor métrico. Bueno, más bien esto es lo que tendríamos que diferenciar. Esto está simplemente multiplicando. Ambos escalares han obtenido índices y coordenadas y ahora vamos a desarrollar la ecuación por la derivación de un producto, porque esto es un producto al fin y al cabo. Entonces sería la derivada del primero, de este tensor métrico con índices contravariantes por el segundo sin derivar, por la función segunda sin derivar, más la derivación de la segunda función por la primera sin derivar. Y lo hacemos de esta manera, ¿veis? Aquí tenemos la derivada del tensor métrico con índices contravariantes con respecto a él mismo, pero con índices covariantes, multiplicado por el determinante del tensor métrico, más el propio tensor métrico que hemos introducido con índices covariantes por la derivada del determinante del tensor métrico con respecto al propio tensor métrico. ¿Y veis esto? Pues bueno, estas expresiones que nosotros vemos aquí son expresiones archiconocidas en cálculo tensorial, es decir, se pueden sustituir por unas expresiones mucho más sencillas de manera casi directa. Entonces no me voy a molestar en demostrar la demostración, ¿no? Pero muy bien, pues vamos a aprovechar esas igualdades. Aquí tenemos la operación completa donde hemos factorizado el tensor de curvatura de Ricci para hacer esa multiplicación debido a la derivación del producto, ¿vale? Pues bueno, vamos a comenzar con esta igualdad. Y esta igualdad la demostración es casi directa, equivale a menos
el producto entre dos tensores, entre los componentes de dos tensores métricos, contravariantes y covariantes, de tal manera que, fijaos, este mu se mezcla con este alfa de aquí, este alfa que es covariante pasa a contravariante, y aquí el mu nos queda en el segundo tensor métrico, pero apareado con el beta que teníamos covariante aquí, que pasa a ser contravariante. Entonces, esto es una igualdad bastante buena porque nos elimina esta derivación que hay aquí. Así que la ponemos y nos queda que es menos el determinante del tensor métrico por la igualdad que hemos derivado. Y de la misma manera, tenemos también que la derivada del determinante, de la raíz cuadrada del determinante del tensor métrico entre los componentes del tensor métrico es el propio determinante entre 2 multiplicado por el tensor métrico con los índices covariantes. Y esto no solo se restringe a este determinante, sino que, por ejemplo, pues funciona también con el escalar de Ricci, por ejemplo, y con otro tipo de tensores y de escalares derivados de tensores que, bueno, pues es tan simple como esto. O sea, la demostración también es prácticamente directa. Si tenéis interés se puede buscar o si no puedo hacer algunos anexos con las demostraciones. Pero esto tiene la ventaja de que nos permite eliminar también los diferenciales que hay allí. Entonces lo sacamos. Y fijaos, recordad que esta igualdad está igualado a 0. ¿De acuerdo? Esta igualdad está igualada a 0 para poder minimizar esa derivada. Diríais, bueno, pues eliminamos esto, como está igualado a 0, quitamos esto. Pero no lo podemos quitar. ¿Por qué? Porque no es simplemente un número, es un tensor con coordenadas. Esto implica que es un componente que no podemos simplificar por división, no es que sea un número. Sin embargo, fijaos que aquí tenemos el determinante del tensor métrico, que al fin y al cabo sí que es un número, y este sí que podemos eliminarlo por simplificación. ¿Vale? Así que podemos eliminar ese determinante, ya que esta ecuación está igualada a 0. Y lo eliminamos. Y de paso multiplicamos el tensor de curvatura de Ricci mu y nu de esta manera. Y nos queda la expresión así. Tenemos estos tensores métricos y estos tensores métricos. Y fijaos qué cosa más curiosa. Aquí tenemos un tensor métrico mu beta. Este elimina a este y nos deja un beta aquí arriba. Y este de aquí, que es un mu, se simplifica con este mu y nos sube un alfa aquí arriba, con lo que esta operación nos va a quedar menos r alfa beta. ¿De acuerdo? Nos sube los índices y nos deja alfa y beta. Y pues bueno, algo parecido podemos hacer con esta operación, ¿no? Pero aquí lo interesante, fijaos que este es el tensor métrico con alfa y beta, es dejar este sin tocar, este se simplifica con este y esto de aquí recuperamos el escalar de curvatura de Ricci. ¿Vale? Vamos a multiplicar por el tensor de Ricci, es eso, y vamos a obtener ahora, como ya os he comentado, esta expresión, pero aquí ya nos ha desaparecido esa contracción del tensor métrico con el componente del tensor de curvatura de Ricci, se nos ha transformado en el escalar de Ricci. Y aquí podemos hacer esta operación para subir los índices. Así que vamos a contraer el tensor de curvatura ahora de Ricci con los tensores métricos y nos sube los índices alfa y beta, como ya he explicado anteriormente. Y bueno, aquí tenemos un menos, aquí tenemos un más igual a 0. Lo podemos retransformar en más y menos, ¿vale? Cambiamos de signo y los índices también. Esto es alfa y beta podemos poner mu y nu, que es más clásico. Y fijaos lo que nos queda. El tensor de curvatura de Ricci con los dos índices contravariantes mu y nu menos el escalar de Ricci por el tensor métrico mu y nu dividido entre 2. Y esta de aquí, señoras y señores,
es la ecuación de campo de Einstein, este es el tensor de Einstein, en ausencia de materia. Es decir, cuando el tensor de energía y momento es cero, como vemos aquí, que es cero. Pero, sin embargo, hemos conseguido derivar de una manera axiomática, mediante unos fundamentos geométricos del espacio-tiempo muy fundamentales, hemos logrado derivar de una manera muy sencilla las ecuaciones de campo de Einstein. Podríamos derivar esta y decir, bueno, pues esto es un tensor de curvatura, lo vamos a igualar al tensor de energía y momento. Y ya está, y derivarlo. Pues bueno, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Podemos añadir a la función lagrangiana, aquí hemos puesto k dividido entre 2 como una constante, esto es totalmente ilustrativo, esto de aquí también debería tener una constante, la misma constante, pero bueno, fijaos, podemos incluir ese campo de materia con un sumatorio. Eso significa que el campo de materia, la materia no está acoplada a la estructura del espacio-tiempo. ¿Vale? En teoría, en la lagrangiana original sí que debería haber un acoplamiento con el elemento de volumen aquí para el campo de materia. Pero yo quiero simplemente simplificarlo de esta manera porque va a ser mucho más sencilla esa derivación con pasos un poco heterodoxos, pero para mí lo importante es que veáis por qué al final de las derivaciones vamos a obtener el tensor de energía y momento. Como ya os he dicho, en la lagrangiana, esta es una lagrangiana que vamos a proponer, no es equivalente totalmente a la de la relatividad general, pero sí que podemos introducir el tensor de energía y momento como una contracción con él mismo, con índices 2 contravariantes y 2 covariantes. ¿Por qué? Porque esta contracción lo convierte en un número, en un escalar, en una cantidad conservada dentro de nuestra lagrangiana, donde no va a depender de las coordenadas. ¿De acuerdo? Entonces, podemos introducir este campo de materia en forma de, bueno, de energía y materia en forma de tensor de energía y momento con una contracción con él mismo. Para poder derivarlo a lo fácil, nos podemos imaginar que realmente es como tener una expresión cuadrática de ese tensor. Por eso lo he puesto al cuadrado, ¿vale? Perdonadme los supermatemáticos por ser tan esquemático, pero básicamente si hiciéramos las derivaciones con lo que habéis visto anteriormente llegaríamos a la misma conclusión. ¿Y cuál es esa conclusión? ¿Vale? Que si tenemos esta constante y derivamos frente a lo que sea, los componentes del tensor métrico, lo que caiga, ¿no? Las coordenadas o lo que sea, si derivamos esta expresión que es cuadrática aquí, como es la derivación de una función elevada al cuadrado, se baja, o sea, este exponente 2 sale fuera, se nos va a simplificar con este 2 de aquí y nos va a quedar como resultado un tensor de energía y momento único, porque hemos perdido este exponente en la derivación, ¿vale? Más la derivada del tensor métrico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tendríamos una expresión de este estilo. Y ahora este 2 con este 2 se simplifica, por eso normalmente en las lagrangianas se coloca un medio como constante. Este se simplifica y nos daría una constante al final mediante un procedimiento complicado de operaciones, subidas, bajadas de índices, etcétera, etcétera. Pero al final el resultado es este, simplemente tener esa constante multiplicado por el tensor de energía y momento en mu y nu. Realmente está acá, normalmente está aquí abajo, ¿vale? Y si se pone aquí abajo, cuando se lleva el límite newtoniano, nos da como valor c a la cuarta dividido 8 pi g, ¿vale? Si lo hiciéramos de esta manera, el k nos daría 8 pi g dividido c a la cuarta. Da igual, pero lo importante es ver que recuperamos esa constante con el tensor de energía y momento. Y esto lo que haría al final, derivaríamos esta parte, el equivalente de esta parte, y nos daría el tensor de Einstein, y después derivaríamos esta otra parte que nos daría este otro término, que es básicamente una constante con el tensor de energía y momento. Todo esto derivado muy heterodoxamente, pero para mí es importante que entendáis el procedimiento. Esta sería la ecuación de campo de Einstein derivada a lo fácil. Y como conclusiones, bueno, pues hemos utilizado
hemos utilizado un principio de acción estacionaria como un principio axiomático para la relatividad general. Os voy a dejar un enlace con la lección anterior porque es necesaria verla para poder entender esta otra. Por una aproximación de perturbación de los componentes del tensor métrico, hemos simplificado la derivación para obtener las ecuaciones de campo de Einstein en el vacío. Si os interesa ver los procedimientos ortodoxos, con pelos y detalles, bueno, pues eso podéis, seguro que encontráis por ahí presentaciones y textos, pero realmente es complicado, más que complicado es extremadamente tedioso. Y bueno, pues os acabo de enseñar cuál es el principio de acción y la lagrangiana para la gravitación, es decir, para la relatividad general. Pues muchas gracias por vuestra atención, os dejo aquí un enlace a la lección anterior y otro enlace al curso de relatividad especial donde encontraréis una lección específica sobre el principio de acción estacionaria. Pues muchas gracias, os invito a suscribiros a mi canal pinchando en el pequeño ratoncito que veis por aquí. Hasta la próxima.